Entonces estaremos trabajando sobre este tema. Hoy quiero compartir un mensaje allí en Éxodo quizás del capítulo 13 al capítulo 19. Vamos a mirar alguna reflexión que nos habla la historia sobre un hombre y su familia. Este hombre se llama Lot. Su familia, su esposa, sus hijos no nos identifican cómo son sus nombres, pero aquí hay algunas cosas importantes que nosotros debemos retomar. Un mensaje que nos va a edificar, por eso estemos atentos a esta enseñanza. Cuando nosotros miramos el contexto entonces de Lot y de esta familia, vemos cómo las consecuencias de tomar decisiones inapropiadas, de tomar decisiones no basadas conforme a la dirección de Dios. Si nosotros hablamos de Lot, podemos asumir también el contexto de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Una ciudad llena, dos ciudades hermanas que estaban abrazadas por el mismo pecado, la inmoralidad, la misma economía. Mire, si nosotros miráramos la zona norte es conocida ¿por qué? Por una zona fría, una zona tierra propicia para sembrar papa, una zona ganadera. Lo mismo era Sodoma y Gomorra, dos ciudades conocidas por su inmoralidad, pero también por su vasta economía en cuanto a los vastos yacimientos de gas, de minería, y eso era reconocido esta ciudad. Ahora, cuando miramos el contexto, vamos a revisar qué la palabra entonces nos enseña sobre estas decisiones, la actitud del corazón de un hombre y el ver el resultado de no ser guiado por Dios, de no ser dirigido por Dios y las consecuencias que vemos al final. ¿Qué tal si nosotros miramos Éxodo capítulo 13? Éxodo capítulo 13. Perdón, Éxodo no, Génesis, estoy aquí. Génesis. Lo tenemos. Génesis capítulo 13. Padre, te damos gracias esta tarde, te bendecimos. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, a esta tu palabra que edifica, que exhorta, que consuela. Palabra, Señor, que aumenta nuestra fe. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de todas estas cosas y que nuestro corazón sea tierra propicia para que tu semilla sea sembrada. En el nombre de Jesús, amén. Quiero tocar entonces 6 puntos, y el primer punto lo he titulado el afán de Lot. ¿Cuántos hemos tenido afanes en nuestra vida? Todos. Hemos tomado decisiones de una manera muy disparatosa, ¿cierto? Una manera rápida, y este primer título quiero darle el afán de Lot. Dice la palabra que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él también subió Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Cuando nosotros miramos este contexto, vemos que ya hay un inconveniente, hay ahí una dificultad, por causa de que Lot estaba creciendo en su economía, estaba creciendo en sus ganados, al igual que Abraham. Dios les estaba bendiciendo en este lugar, allí al norte de Israel, la tierra de Canaán. Pero cuando terminamos esta lectura, Abraham le dice a Lot, porque ya estaban teniendo inconvenientes sus pastores, sus capataces, los unos con los otros. Mira, tus ovejas están pasando a mi tierra y las mías a las tuyas, y esto ha sido causa de discordia. ¿Cuántos han peleado por eso? ¿Cierto? A veces han peleado por esa situación, porque su hijo juega en mi cera, o porque el mío juega en la suya, el suyo en la mía, una cantidad de cosas. Eso fue causa de discordia entre una familia. Pero Abraham, con un corazón humilde, un corazón sincero, le dijo: mira, Lot, elige tú dónde quieres estar. Si tú eliges el oriente, yo voy hacia occidente. Si tú eliges el norte, yo voy hacia el sur.
para que no tengamos inconvenientes. Y cuando miramos el afán de Lot en esta propuesta, es una propuesta maravillosa, ¿cierto? Le dijo, escoge lo mejor. Yo voy ganando, tú tienes ventaja, le dijo Abraham y Lot. Pero mire el versículo 10 nos muestra algo de la actitud y el corazón de Lot. Dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era ¿de qué? De riego. O sea, era una llanura que era rica para que fuera bañada por las aguas. Dice, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Que dice la palabra, Lot alzó sus ojos y vio que la llanura. El primer afán de Lot, lo he titulado esta mañana entonces, Lot se movió por lo que sus ojos vio, ¿cierto? Fue deleitoso, fue hermoso lo que Lot quiso. No, aquí yo tengo provisión, bendición. Mire, ¿cuántos de ustedes han leído la historia que cuenta la novela La Casa de las Dos Palmas? ¿Cuántos han leído ese libro? Gabriel, ¿cierto? Lo has leído. Ahora, les voy a dar otra ventaja. ¿Cuántos vieron la novela? Hermanos, es una hermosa obra. De hecho, yo no sé por qué presentan tanto narcotráfico, tanta cosa, cuando esas novelas son dignas de rescatarlas, de leerlas. ¿Sabe qué habla La Casa de las Dos Palmas? ¿Cómo fue el trabajo, el trasegar, la fundación de muchos municipios de los antioqueños, de los paisas, ¿cierto? Y cuando yo miro el trabajo de los paisas, no estoy hablando mal de otras regiones, de hecho amo mucho las otras regiones, pero cuando miro y recuerdo esta novela, a los de esta región les tocó mucho más difícil, porque la tierra era mucho más agreste. Eran montañas y construir caminos en las montañas no es tan fácil que construir caminos en las llanuras. Por eso, cuando yo miro a Lot fue ese hombre que quiso sacar ventaja al ver ¿qué? La llanura. Amor, ¿me traes otra? Ah, bueno, qué bendición, bendición doble, mira. Eso es una bendición. Amor, gracias, mi reina. Entonces, vemos cómo Lot tomó la decisión que sus ojos vieron. Ahora pregunta, ¿cierto que hemos tomado decisiones conforme a nuestros ojos? ¿Cierto? Conforme a lo que nosotros miramos. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a el profeta Samuel? ¿Qué le dijo cuando iba a escoger a David? No mires lo que hay en tu parecer, lo que puedes ver superficialmente, ¿cierto? Dios lo que mira es ¿qué? El corazón. Y vemos entonces cómo primero podemos dictaminar que Lot, en lugar de alzar sus ojos a preguntarle a Dios, venga Dios, de esto tan bueno no han tanto, dime tú, ¿qué debo elegir? Dice la palabra entonces que no solamente Lot se movió por lo que sus ojos vieron, sino que el versículo 11 nos habla de que, nos da una muestra de que Lot solamente pensaba en sí mismo. Dice, capítulo 13, versículo 11, entonces Lot escogió ¿para qué? Para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Otra cosa que yo puedo ver en este versículo es que no solamente Lot pensó en sí mismo, sino que Lot se apartó de su bendición. ¿Quién era la bendición de Lot en ese momento? Su tío Abraham. Su bendición venía de Abraham. Hermanos, con todo respeto le digo, no, yo no quiero, yo quiero estar siempre cerca de ti. Si tú estás siendo prosperado, yo quiero estar donde tú estás siendo prosperado. ¿Cierto que era más fácil, venga, ordenar, ponerse de acuerdo cómo solucionar esas dificultades y no alejarnos el uno del otro? Y Lot dijo entonces en su corazón, yo quiero apartarme de ti, Abraham. Yo quiero hacer mi vida aparte. Como muchos de los hijos dicen, no, es que yo ya quiero hacer mi vida aparte. Entonces piensan que arrendar un cuarto y ya se ganaron el cielo y la tierra porque ya están viviendo solos, y después a los meses se dan cuenta que fue un error, porque piensa que estar aparte es mucho mejor. Estar aparte es mucho mejor cuando uno se casa, ¿cierto que sí? Pero cuando uno se va sin considerar a Dios, no es una bendición.
Vemos entonces cómo el afán de Lot lo llevó a moverse por sus ojos, pensar en sí mismo, apartarse de la bendición. Y el versículo 13 del capítulo 13 me da otra muestra de lo que había en el corazón de Lot. Dice que, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, dice un poquito, en gran manera. Ahora, si yo le hablo a usted, por ejemplo, de Las Vegas, ¿a usted qué se le viene en la mente? No a Las Vegas allí en Envigado. ¿Qué se le viene en la mente Las Vegas de Estados Unidos? ¿A usted qué ha escuchado? Bueno, me preocupa si no leyeron en la casa de las dos palmas, hermanos, literatura. Yo no creo que vean televisión. ¿Qué piensan cuando yo le digo de Las Vegas? Por aquí alguien dijo diversión, casino. ¿Por allá qué dijeron? Derroche, pecado, inmoralidad, rumba, ¿cierto? Cuando yo les hablo a ustedes, por ejemplo, de Santa Rosa, quesito, pan de queso, leche, ¿cierto? Religiosidad quizás. Prosperidad, dicen algunos, es una bendición. Santa Rosa es una tierra de prosperidad. ¿Usted cree que de igual manera la gente de aquel tiempo no sabía que en Sodoma y Gomorra había inmoralidad? ¿No conocían su perversión? ¿Cómo Lot no pudo discernir, Señor, ten misericordia, esa persona que va en ese vehículo y que tu gracia le alcance? ¿Usted cree que Lot no sabía lo que había en esa ciudad? Sí sabía, pero no discernió. Lot no discernió que acercarse a Sodoma le alejaba de la bendición que es Abraham, pero también no entendía que Sodoma era una ciudad que aborrecía. ¿A quién? A Dios. Eso dice la palabra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. ¿Contra quién? Contra Jehová en gran manera. Y hacia ese lugar se quiso acercar Lot. ¿Sabe que hay decisiones que nosotros tomamos, de las cuales podemos tener también quizás de estos 4 puntos que vemos? Decisiones que tomamos por causa de lo que en nuestros ojos se ven, decisiones que tomamos solamente pensando en nosotros mismos y no en las personas que nos rodean, decisiones que tomamos apartándonos de la bendición de Dios y decisiones que tomamos sabiendo que nos acercamos a lo que Dios aborrece. Esa es una gran realidad, hermanos. La palabra nos enseña a nosotros ser sabios, a discernir, a entender. Las decisiones que nosotros debemos tomar en la vida deben ser decisiones firmes, eternas, decisiones que den frutos. Vemos entonces cómo en el afán de Lot encontramos estas 4 características que nos dice la palabra. ¿Será que en algunas veces nos hemos comportado como él? Sí, quizás sí. Nos hemos comportado quizás como este hombre se comportó. Era un hombre que tenía riquezas, era un hombre que era bendecido, era un hombre que tenía honra, fama, pero eso le llevó a él también a ser un hombre ignorante del conocimiento de Dios. ¿No hubiera sido mejor donde le hubiera preguntado a Abraham, ¿usted qué me aconseja? ¿Cierto? Yo como pastor joven, ¿a dónde me tengo que acercar? Yo no voy a comprar un terreno, porque el terreno primero no va a ser para mí. Si fuera un terreno a mi gusto, ¿cierto? Uno pensaría otras cosas. Pero yo tengo que considerar ¿a quién? ¿A Dios? ¿A mis mayores? ¿A la iglesia? ¿Cierto? Digo, no, pastor, voy a comprar ese. Imagínense, el pastor tiene 500 millones de pesos en el bolsillo. No es real, no es mi caso. Entonces yo compro lo que yo quiera. ¿Cierto? No, Dios, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es el terreno para la iglesia? Y así otras muchas decisiones. Ahora, no solamente podemos ver el afán de Lot, sino que vemos lo temporal del afán de Lot. La decisión que él tomó, ¿cuánto diría usted que Lot pudo haber disfrutado allí en Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto cree usted que pudo haber disfrutado? Dígame, ustedes que son estudiosos de la Biblia. Adivinen pues. No los quiero ofender, quiero animarles a que lean la Biblia. Gracias, hermano, por ser valiente. Duró 24 años. Duró 24 años esa decisión
que él tomó. Ahora, ¿qué son 24 años? ¿Qué son 24 años? Eso es nada. Para pagar un crédito es mucho, ¿cierto? Para pagar una deuda. Pero para vivir, 24 años no son nada. Acuérdese cuando usted cumplió 18 años. Cuando usted tenía 15 años no veía la hora de tener 18. Eso era una eternidad. Porque usted quería entrar a las discotecas, a los casinos, a tener experiencia. ¿Cierto que era así? Pero cuando usted cumplió 18, en el caso mío, eso, yo no me acuerdo cuándo fue ayer. Eso fue rápido, de una. ¿Qué son 24 años para una decisión tan equivocada? ¿Y por qué dice 24 años? ¿Qué tal si miramos a Génesis capítulo 16, versículo 3? Cuando nosotros tomamos decisiones, deben ser decisiones que eternas. Cuando yo me casé y cuando usted se casó, usted le dijo al papá de su esposa, ¿cierto? Sí, y también le dijo al juez y también le dijo al líder religioso. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Son decisiones para siempre. Dice la palabra que Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué dice? Mire, cuando Lot y Abraham se separaron, entonces dice que Lot se fue para los lados de las llanuras, hacia Zoar, y Abraham se fue para Canaán. Dice que cuando Abraham tenía 10 años de estar en esta tierra, Sarai le dio a Agar, su sierva, para que concibiera un hijo, porque Abraham decía, Señor, ¿tú no me vas a dar un hijo? Entonces Sarai, otra mala decisión, pero otro día hablamos sobre ese tema. Entonces Sarai le dijo, mire, tome a Agar, dice cuando llevaba 10 años. Ahora, cuando miramos al versículo 15 del capítulo 16, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar a Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Quería decir que entonces 86 menos 10, a los 76 años, Abraham poseyó la tierra de Canaán. Si nosotros miramos un capítulo más adelante, capítulo 17, versículo 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, sus hijos y todos los varones de su casa. ¿Cuántos años habían pasado? 13. O sea que 10 que estuvo antes de que naciera Ismael y 13 años después del pacto, iniciando el pacto de Dios, ¿cuántos llevaban? 23 años. Ahora, cuando usted estudia el capítulo 18 y el capítulo 19, han pasado un año. Más adelante relata el nacimiento de Isaac, que es la promesa. Y vemos cómo cuando Abraham tiene, antes de cumplir los 100 años, Señor destruye a Sodoma y Gomorra. 99 menos 74, dijimos ahorita, 76. Eso da alrededor de 23, 24 años. La Biblia lo dice. Ahora, Lot, si hubiera pensado en que en 24 años esa ciudad iba a ser destruida, ¿usted cree que Lot hubiera tomado esa decisión? Ahora, es nuestra pregunta. ¿Sabe que cuando usted mira la historia, cuando el Señor en el capítulo 19 le dice a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿sabe qué dijo? Porque no le voy a ocultar a un amigo, no le voy a ocultar a Abraham lo que yo he de hacer. Cierto que muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios y vemos las consecuencias más adelante que son desastrosas en nuestras vidas. Yo estoy seguro que si Lot fuera un hombre de Dios, que si Lot fuera un hombre que se acercara a Dios, Dios le hubiera determinado otra cosa. Dios le hubiera dicho otra cosa, pero se dejó llevar. ¿Por qué? Por sus emociones, por su mundanalidad, por su carne, por sus emociones, por su sentimiento y no por lo que Dios demandó. Vemos entonces lo poco y lo temporal de la decisión que Lot tomó. Es preocupante, hermanos.
Dice la palabra del Señor entonces, como tercer punto, Lot y su familia se acostumbró al pecado de la ciudad. Cuando nos acostumbramos a las cosas que vivimos habitualmente, ¿sabe qué nos lleva a la costumbre? A ser quizás insensibles, a quizás no discernir, a no sentir dolor por lo que vemos. Mi esposa me decía el viernes, ay amor, vine con un dolor de cabeza porque no me dejaron predicar por el gran bullicio de esta actividad, ¿cómo se llamaba lo que estaban celebrando? La Virgen del Carmen, ¿cierto? O sea, el bullicio que hicieron, y uno diría, Señor, como ve uno su fervor, como ve uno su tradición, tan apegados, pero su manera de vivir, tan necia, tan alejada de Dios. Y no estoy diciendo que yo soy más que ellos, ni que usted, pero vemos que no concuerda lo que ellos quieren mostrar con lo que viven. Vemos cómo entonces nosotros como iglesia, usted se sintió enojado, adolorido. ¿Cómo se sintió usted en su corazón? Esos son ellos, cada loco con su tema. ¿Sabe que es indiferente cuando usted dice cada loco con su tema? ¿Sabe que no? Que cada loco se va para el infierno y que cada loco con su tema puede perder la vida eterna con Dios, a un infierno, una muerte eterna con Dios. Por eso tenemos que ser muy sabios cuando nosotros hablamos. No es cada loco con su tema. Tenemos que advertir el pecado. ¿Sabe? Cuando yo miro ese contexto, cuando Dios le revela a Abraham lo que va a hacer con Sodoma, ¿sabe que eso me lleva a que Dios no tiene ninguna amistad con el pecado ni con el mal? Vemos cómo Dios aborrece el dolor, cómo Dios aborrece la inmoralidad, cómo Dios aborrece que el hombre rechace al mismo Dios. Eso lo vemos nosotros, pero nos volvemos nosotros insensibles, nos volvemos nosotros con un corazón duro, nos volvemos nosotros con un corazón indiferente. ¿Sabe que cuando usted le da una ayuda a alguien que la necesita, vienen dos más o tres y usted dice, no, ya le ayudé al anterior? ¿A usted le ha pasado? Y no le estoy diciendo que yo tengo la solución, porque es que a mí me ha pasado. Cuando yo no tengo la monedita, entonces sale mi hija y me salva y saca la monedita de ella. Hermanos, y una monedita no le da la solución a nadie. Pero cuando yo doy una monedita, le digo a alguien, mire, esto no es la solución para tu vida. Lo único que puede solucionar a tu vida es ¿quién? Dios. Busca de Dios. O cuando se da un mercado a alguien, mire, ese mercado te va a durar 3 días o una semana. Pero esto no va a ser la solución para tu vida. Lo que tú necesitas es a Dios. Es nuestra condición, hermanos. Vemos entonces cómo Lot y su familia en su corazón, ellos se acostumbraron al pecado de su ciudad. Quizás usted y yo nos podemos acostumbrar al pecado de Santa Rosa. Sí, y nos hemos acostumbrado al arduo trabajo. Trabaje y trabaje, que es que no tenemos sino que trabajar. Pero nos hemos olvidado de Dios. Si usted no cobra 30,000, otro cobra 20. Entonces nos acostumbramos a lo que la gente nos quiera imponer. ¿Es así? Qué triste como nos hemos vuelto nosotros. Y con todo respeto, porque amo aquí a todas las personas, venezolanos, ecuatorianos, colombianos. Qué triste cuando se escucha, no, es que a los venezolanos les pagan 20,000 y a los colombianos 40. Entonces mejor contratamos venezolanos. Estamos siendo parte ¿de qué? Del pecado. Y eso lo saben nuestras autoridades. Y eso lo sabe la gente del común. Pero por la necesidad usted tiene que someterse a ese sistema, a ese trabajo. No hay nadie que diga otra cosa y que levante la mano. No hay entendidos. No hay hombres entendidos que puedan decir, mire, esta es la solución a esta situación. Dice entonces que eso fue lo que pasó en el corazón. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es posible que este capítulo 17 nos habla que... ¿Aquí se me pasó? Sí, capítulo 19, versículos 7 y 8. ¿Cómo nos habla? Cuando Dios envía a los ángeles a Sodoma, dice que Lot estaba en las puertas de la ciudad. Y cuando se habla que un hombre está en la puerta de la ciudad, es como hoy en día o en el tiempo pasado, nuestros abuelos tenían un negocio en el parque. Y tener un negocio en el parque era de reputación, era importante. Cuando usted lee el libro de la Casa de las Dos Palmas, ¿dónde se edificaron los pueblos? En los parques. Una iglesia, una alcaldía,
donde está el médico o el boticario, y qué más hacía falta en el parque. Bueno, el juzgado, el notario, ¿cierto? Eso era parte, el que estuviera en el parque tenía una connotación importante. Lot era un hombre que era importante en su ciudad. Era un hombre que había ganado reputación porque era un comerciante, era ganadero. Y dice que este hombre estaba allí y vio que llegó los ángeles. Él les invitó, les animó, los convidó a su casa. Pero sucedió que en aquella historia los hombres de la ciudad no discernieron que eran ángeles. Lo único que discernieron era que querían estar con ellos. Físicamente querían estar con ellos, querían hacerle un daño a ellos. Y le dijeron a Lot, sácalo, que queremos estar con ellos. Lot le dijo, por favor, no hagan ese mal a esta gente porque están en mi casa. Dice, más bien, llévense a ¿qué? A mis hijas. Vemos cómo el corazón de Lot se había corrompido también a la insensibilidad. Yo no sé por qué Lot dijo eso. Qué disparate. ¿Sabe? Es cierto que hemos tomado decisiones cuando usted dice destapa un hueco para tapar otro. Hace un mal para tapar otro mal. Eso era lo que había en el corazón de Lot, porque había habitado 24 años con una ciudad donde lo que podía haber era ¿qué? Mal y mal y mal. Eso es lo que nos enseña la palabra. Tomen a mis hijas en lugar de estos hombres. Si usted piensa eso, usted podría decir, pero es que es muy ilógico, es incomprensible, no es entendible, otra mala decisión. Gracias a Dios, estos hombres eran enviados de Dios y tenían el poder para enceguecer a esos hombres corruptos, para salvar la vida de ellos, y eso fue lo que sucedió. Cuando ellos querían arrebatar a Lot y a estos hombres, ellos enceguecieron sus ojos para no hallar la entrada y hallar la puerta. ¿Sabe que Dios puede entorpecer las cosas que tenemos por delante que nos quiere hacer daño? ¿Sabe que yo muchas veces he orado, Señor, por favor, enceguece los ojos de los que nos quieran hacer daño? ¿Usted ora de esa manera? Por favor, entume los pies y las manos de aquellos que nos quieran hacer daño. ¿Usted ha orado de esa manera? Si no ha orado, Dios lo puede hacer. Dios mío, desbarata las maquinaciones del hombre perverso, los pensamientos, dice, confúndelos. ¿Has orado de esa manera? Porque vemos que Dios confunde, desbarata y deshace. Cuando Dios envía para un propósito, Dios lo cumple y lo tiene y lo cumple y lo hace. Pero vemos cómo Lot no entendía su propósito. No solamente vemos cómo Lot y su familia no entendieron que estaban abrazados por el mal. Quiero apuntar en el cuarto punto que este contexto también nos habla de ¿qué? De la misericordia de Dios. Como Dios, el deseo de rescatar una ciudad justos. Mire, hay dos hombres que me encantan cuando hablan con Dios en la Biblia. Ya ustedes conocen la historia de Moisés. Al parecer Moisés le da un consejo a Dios: Señor, no destruyas a Israel en el desierto, porque el mundo va a decir que sacaste a Israel para destruirlos en el desierto. Pero ¿cómo Abraham le dice a Jehová y le dice: Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? O sea, Señor, ¿vas a destruir ese pueblo? Porque es que allí también hay justos. ¿Sabe qué le dice el Señor? No la destruiría. Y ya usted ve cómo Abraham dialoga con el Señor. Señor, 6:50, 6:45, 40, 30, 20, 10. Dice, por amor a esos justos no la destruiría. Pero como Abraham, viendo que no había, tenía que esperar en Dios. Pero vemos su misericordia. Yo veo la misericordia de Dios en este lugar, cuando envía a los ángeles a rescatar a Lot, su sobrino, su familia. Hermanos, ahora la pregunta: ¿usted es digno de que nos rescate el Señor? Digan, no. Ni usted ni yo éramos dignos, pero Dios nos rescató por su misericordia. O sea, usted no era tan bueno. No porque su mamá orara mucho, porque su papá, porque su hermano, su tío o el pastor. Usted fue salvo. Fue por la misericordia de Dios que envió a su Hijo para que usted y yo comprendiéramos. Usted y yo estábamos cauterizados por el mismo pecado, insensibles del mismo pecado. Pero Dios envió a su Hijo, así como envió a estos dos ángeles. No solamente dice la palabra entonces que Dios muestra la misericordia. El versículo 15 del capítulo 19 nos habla de que, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate,
toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Cómo veo yo el deseo de Dios? De que el hombre no muera, de que el hombre no se pierda, de que el hombre no reciba el castigo merecido. Dice, levántate. Ahora, esa palabra levántate no te llama a ti. Levántate nos lleva a nosotros, ¿qué? Es nuestro esfuerzo. Hermanos, aquí hemos enseñado mucho. Mire, Dios no te va a enviar espíritu de lo que tú quieras. Espíritu de yo no sé qué, ven a mí, espíritu de yo no sé. No. Dice, Dios te da a ti la palabra y te dice, levántate. Es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, obedecer, escuchar lo que Dios demanda. Si Dios dice, ordena, ordena, corrige, corrige, arrepiéntete, arrepiéntete. Dios le dijo, levántate y sal corriendo de esa ciudad, no se duerma que se cae. Eso nos lleva la palabra. Hacer lo que Dios nos ha pedido. En este caso le dijo a Lot, levántate y vete. ¿Acaso Lot estaba levantado? Lot estaba sentado esperando. Levántate y sal corriendo. Dice que ellos llegaron el día anterior, terminando la tarde, pero ya cuando estaba rayando el alba, Lot, sal corriendo. ¿Qué estás esperando? Cuando usted mira el texto, ellos tuvieron que coger la mano de Lot, de su esposa y de sus hijos, y sacarlo fuera de la ciudad. Vemos entonces cómo la misericordia de Dios se demuestra, el deseo de vida para con Lot y su familia. Le decía en el versículo 17, escapa por tu vida. Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezca. Ahora, Dios le dice, mire, yo voy a castigar a este pueblo. Mire, Dios para castigar no necesita 100 años. Dios, de hecho, ya estaba consumido el pecado de esa nación, de esa ciudad. Y Dios, de un día para otro, hizo su juicio. Dios es poderoso. Como Dios saca a Israel después de 430 años de un día para otro. O sea, hermanos, esperen Dios. Dios de un día para otros cumple lo que Él ha prometido, de un día para otro, así es Dios. Pero cuando es el castigo también un día para otro. ¿Sabe qué nos lleva a eso? No abusemos de su misericordia, no abusemos de su amor, no abusemos de su llamado. Eso dice la palabra del Señor. Dice entonces, mire, escapa por tu vida. Escapar es ¿qué? Cuando usted dice escapa, ¿usted qué hace? ¿Sale gateando? ¿En cuclillas? Sale corriendo. Así como cuando le pasó a José cuando estaba siendo tentada por la esposa de Potifar. ¿Qué hizo él? No, ama, no, cálmese, que baje esas hormonas. ¿Qué hizo él? Haciendo guerra espiritual, se arrodilló a ayunar y orar, corrió. Cuando Dios dice escapa, hay que correr. Eso nos dice, escapa por tu vida. ¿Cómo debemos nosotros escapar hoy por nuestra vida, hermanos? Escapar de nuestro orgullo, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, de nuestra insensibilidad, de nuestra falta de misericordia. ¿Has escapado de eso? ¿Sabe que es más peligroso eso en tu vida que cualquier otra cosa? ¿Qué tal si Lot hubiera recibido de Dios esto? Y Lot le dice a Dios, Señor, mire, mi tío Abraham me dice que escoja para dónde voy. Dime Dios qué hago. Y entonces Dios le dice, mire Lot, vas a tener que ir a Sodoma y a Gomorra, pero allí vas a perecer. ¿Qué hubiera hecho Lot? Hermanos, Lot si hubiera ido, ¿qué hubiera hecho usted? Lot le dice a Dios, Señor, yo cuento contigo, dime qué hago. Y Dios le dice, ve a Sodoma y Gomorra, vas a levantar mi nombre, vas a hablar del Dios justo y poderoso, pero allí vas a perecer. Allí vas a perecer. ¿Qué decisión tomarías tú? ¿Sabe que escapar es correr hacia Dios? ¿Sabes que escapar es escuchar lo que Dios dijo? Escapar es obedecer lo que Dios ha demandado. Escapar de la vida no está diciendo Dios de tu vida física, porque la palabra dice que no tengamos miedo a la muerte física, sino más bien tengamos miedo de aquel que quita la vida, pero que hace llevar el alma a que perezca en el infierno. Eso dice Dios.
Vemos cómo entonces la misericordia de Dios está reflejada y le dice, escapa por tu vida. Y dice, no mires atrás, no pares en esta llanura. Dice, primero, no mires atrás ni pares. Muchos dirán que no mirar atrás es no recordar del pasado, no volver a lo que hacíamos atrás. Y sabe que aún en esta posición de cristianos seguimos mirando atrás. Y mirar atrás no es solamente nuestra vida. Mirar atrás es mirar también lo que otros hacen que yo quisiera tener, que yo quisiera hacer. Mirar atrás es mirar también la bendición de otros cuando sabemos que esa bendición no es para mí. Y dice, no te detengas. ¿Qué tal si te acuerdas el día que conociste al Señor? Yo lo conocí hace la mitad de mi vida, 22 años, 21 años. Y cuando me acuerdo que lo conocí, esos primeros meses yo amaba a Dios. Un amigo decía una palabra y yo me iba de la esquina. Y yo les empezaba a predicar de Dios. Así fue mi vida. Y no me quería perder un culto y llegaba temprano. Y oraba y leía la Biblia y escuchaba las únicas canciones que existían, porque internet en ese tiempo no era tan como hoy, que usted escoge cualquier canción y de todas las versiones, usted colocaba un cassette y un CD y usted duraba ese CD todo el día escuchándolo. Hoy usted se cansa de tantos cantantes que hay, ¿cierto? Ya usted como que, eso. Pero usted escuchaba esas canciones y se acababa esa canción hora y 10, hora y 15 minutos el cassette y volvía y lo repetía, y volvía y lo repetía. Y escuchaba la grabación y usted sabe qué hacía, compraba la grabación del pastor. Yo recuerdo que en la iglesia se grababan las enseñanzas y yo no sé ese cassette, Señor, se me perdió. En la primera enseñanza que yo escuché, por la cual me llevó a convertirme, yo la compré y se me perdió. No sé si se la presté a alguien y se quedó con ella, pero yo cuánto no hubiera dado por haber tenido. No es mentira, pues tampoco hubiera dado mucho, pero sí hubiera sido para mí un valor muy especial. En ese tiempo se grababan las enseñanzas y voy a invertir en esa enseñanza del pastor. Hoy, nuestro amor no es de esa manera, ¿cierto? Hoy, usted se da una licencia de 1 año y vuelve y comienza, y después se da otra licencia de meses y vuelve y comienza. Dios le dijo a Lot, no pares, porque cuando usted para, puede ser alcanzado. ¿Cuántos de ustedes les gusta el ciclismo? A mí me encanta, no sería capaz de practicarlo. Yo creo que yo veo a esos tipos y yo quiero desmayarme de la fuerza de verdad, soy tan cobarde en eso pero ¿sabe qué aprendí? Un tipo de esos va a una pendiente y él no puede parar, porque si para, no vuelve a arrancar. Usted le pregunta a ellos, pero cuando usted está subiendo, usted como que y tiene el mismo espíritu y usted ve que va a llegar a la meta, eso le lleva a seguir, pero cuando usted para arrancar, hermanos, le va a costar. El Señor le dijo, no pare. Y esa es nuestra vida cristiana. Decisiones que nos van a llevar ¿a qué? A correr estos riesgos, a correr del peligro. Una decisión que Lot tomó que lo llevó a correr un peligro, una catástrofe en la vida. Usted lo vio cómo su mujer perece y cómo sus hijas cometen un atroz pecado por una decisión tan mala que él tomó. No solamente entonces le dicen, no mires atrás ni pares en esta llanura, sino que escapa al monte. Y Dios también escucha su oración, muestra su misericordia. En el capítulo 19, capítulo 19, Lot en su temor levanta una plegaria y le dice, mire Señor, yo no quiero ir al monte, déjame ir a la ciudad más cercana. Si he hallado gracia, por favor, permítelo. Y su oración ha sido contestada. ¿Está bien? ¿Y sabe qué le dicen? Hasta que tú no llegues a esa ciudad, no vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. Eso dice versículo 19 y 20. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. ¿Sabe por qué estaba
corriendo Lot por salvar su vida. No había ni siquiera en Lot, por causa del temor, decir: Señor, perdóname. En su corazón había tanto temor de perder sus bienes materiales, su nombre, su reputación, que no entendía la misericordia de Dios, la vida que le estaba dando. ¿Sabe qué le dijo Dios? Te voy a dar otro día más de vida. ¿Sabe qué nos dice todos los días cuando usted se levanta y respira? Hoy te di un día más de vida. Usted no sabe cuántos castigos, cuántos juicios Dios va a levantar en un día, pero a usted y a mí nos ha preservado. Y resulta que ese capricho de Lot, Dios le dice: vaya al monte, y él dice: no, déjeme ir a la ciudad, y Dios le dice: listo, ve a esa ciudad, y hasta que tú no llegues, no va a descender fuego a estas ciudades para ser castigadas. Dice la palabra entonces que Dios en su misericordia escucha su oración. En el quinto punto, quiero tocar el costo para terminar de no obedecer la dirección de Dios. ¿Qué le costó a Lot no obedecer la dirección de Dios? 24 años atrás, saber que iba a perder su esposa, su patrimonio. Pero también en esa misma situación, vemos como a Lot le faltó dirección. Dice: el costo de no obedecer la dirección de Dios lo encontramos en el versículo 26. Entonces, leámoslo del 19-25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. ¿Y el fruto de qué? De la tierra. O sea que destruyó edificaciones, ganado, sembrados, personas, todo. Cuando Dios quiere raer con algo, lo rae, lo destruye. Y dice la palabra que entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Sabe que cuando yo miro esto, yo le doy toda la responsabilidad a Lot? Fue culpa de Lot. Dice la palabra que entonces la mujer de Lot miró atrás y estaba a espaldas ¿de quién? De Lot. Si yo soy un hombre entendido en todos los tiempos, si yo soy un hombre sabio, ¿sabe yo qué hubiera hecho? Amor, te pones una venda en los ojos, Juan José y Juanita, una venda en los ojos y vamos para adelante. ¿Cierto que sí? Porque usted y yo tenemos que considerar que en cualquier momento la curiosidad, el temor, el dolor de lo que quedó atrás nos haga ver así. Dios que dijo: no mires para atrás. Qué difícil es no mirar atrás, hermano, ¿cierto? Diga: sí, es difícil, porque muchos vuelven atrás, porque muchos toman actitudes, lo que todos tomamos actitudes de lo que atrás hacíamos y teníamos. Y por causa de mirar atrás, esta mujer se volvió en una estatua de sal. Ahora, ¿por qué se volvió estatua de sal, hermano? No pregunte, eso no lo dice la Biblia. Simplemente que Dios cumplió su castigo. Muchos pueden decir que esta mujer anhelaba lo que estaba en Sodoma, lo que dejó. La Biblia no dice, pero lo único que la dice así me dice es que esta mujer desobedeció y que Lot no fue ¿qué? Responsable ante el peligro que corrían. Dios les salva: mire, de esta manera te salvo, pero no hagas esto, no pares, no mires y vete a aquel lugar. Pero aún igual de esa manera nosotros somos corruptos de nuestro corazón. Dios dijo que no mirara y miramos. Dios dice que no mirara y miramos. No solamente esta mujer se convirtió en sal por la irresponsabilidad de Lot, sino que también el versículo nos enseña que este hombre, luego por causa de no asumir la responsabilidad, en lugar de ir a la ciudad y permanecer allí, dice que por temor fue al monte y se ocultó en cuevas, dice el versículo 30 del capítulo 19. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. ¿Acaso él no había orado para que Dios le permitiera ir a Zoar? ¿Cuántos de ustedes no han orado para que suceda algo y sucede y después dicen: no, Dios, quiero esto? ¿Sabe que vemos a un hombre que no estaba en su juicio por causa del temor, en sus cabales?
Dice que entonces luego de estar en Zoar, por causa del temor, él se fue para los montes, se ocultó en cuevas, y dice que allí sucedió algo catastrófico para su vida. Se cometió un incesto, sus 2 hijas, por el temor que vieron de su padre, también embargó su corazón, y lo que ellos esas hijas recibieron de Lot, fueron lo que devolvieron a Lot: temor, inmoralidad, pecado, maldad, porque fue lo que Lot como padre sembró. Hermanos, es peligroso cuando tomamos estas decisiones y estas consecuencias que corremos. Dice que este hombre se fue al monte y a las cuevas. ¿A dónde se hubiera ido Lot? Dígame usted, ¿acaso no tenía familia? Abraham, su tío, su familia, la descendencia. Si ve lo que hace la falta de dirección, la falta de discernimiento, la falta de abrazar nuestro corazón la palabra de Dios, de traer claridad a nuestra vida, lo único que se movió fue por sus emociones. No, ¿será que de pronto Dios también destruye a Zoar? Vamos para el monte. Él no entendió que Dios es Dios de todas las cosas, que no nos podemos ocultar de Dios. Dice la palabra entonces que estas mujeres, el versículo 33, maquinaron algo perverso, porque también recibieron de su padre esa enseñanza y dieron a beber vino a su padre. Versículo 32, vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¡Qué error! Vemos cómo se multiplica la mala decisión de un padre. Se devuelve ¿con quién? Con sus hijos, por no enseñarle la dirección de Dios, por no ver una vida. Cometieron incesto. De hecho, en nuestra sociedad colombiana el incesto no es pecado. ¿Qué es? Un delito, porque el concepto de pecados para ello es otro. En nuestra sociedad colombiana, un mayor de edad no puede tener relaciones con menores de edad, porque es ¿qué? Un delito. Pero bueno, eso a ellos no les importa. ¿Usted lo sabía? Es pecado. En otros países no les importa. Hay países europeos, y creo que en Canadá ya se ha avalado la norma para que los padres puedan disfrutar con sus hijos, y les llaman, no, es que ellos les tienen que enseñar. Y yo, eso es perverso. Venga, ¿a usted no le duele eso, iglesia? ¿Usted no escuchó que en estos días, no sé si en Nueva York ni en Inglaterra, una manifestación de género, o los gays dijeron, vamos ¿por qué dijeron? ¿Qué dijeron ellos? Vamos por tus hijos. Qué ofensa, hermanos, de verdad. ¿A usted no le ofende eso? No solamente ellos quieren pecar, sino que quieren que otros ofendan a Dios como ellos ofenden. ¿A usted eso no le duele? A mí me enoja. A mí me enoja, hermanos. Y no me enoja a ellos su condición, me enoja que ofendan a Dios, porque para ellos también hay gracia, porque para ellos también hay misericordia, porque para ellos también hay perdón. Usted no se puede compadecer solamente, no, eso con nosotros, no, sí, hermano, puede pasar. Puede pasar, en la iglesia puede pasar. Ya hay iglesias están nombrando pastores con esa condición, pastoras con esa condición. Iglesias que fueron siempre conservadoras, leales a la palabra, tajantes a la verdad. No importa, ellos también lo pueden hacer. ¿Eso a usted no le parece ofensivo delante de Dios? No le estoy diciendo que les escupa, que les tire piedras. Estoy diciendo que tenga misericordia de ellos, que les diga, estás ofendiendo a Dios. Mire lo que dice la palabra para terminar entonces. El mal de Lot para con sus hijas fue recíproco. Las consecuencias de nuestras malas decisiones serán para toda la vida. Termina ese versículo en el versículo 36, del capítulo 19, el versículo 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¡Qué terror! ¿Quiénes son los moabitas y amonitas? Son 2 naciones que Israel nunca en su historia ha podido destruir ni vencer. Cuando usted mira Números capítulo 25, fueron los moabitas que sacaron a Israel cuando estaban poseyendo la tierra prometida
a todo acto de inmoralidad y de idolatría. Y Dios, por ese pecado, no recuerdo si fueron 24,000 o 26,000 hombres que perecieron la vida, por causa de que se mezclaron con esta nación que era inmoral, que era pecaminosa y que era idólatra. Vemos cómo esta nación ellos nunca han podido derrotarla por una mala decisión. ¿Qué quiero terminar esta tarde con esta reflexión? Primera de Juan 3:8. Quiero que la leamos desde el versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan 3:5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién apareció? Jesucristo. Dice, todo aquel que permanece en Él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vemos cómo Dios, en su soberanía, su justicia, su misericordia, destruyó el pecado en Sodoma y Gomorra. Pero también vemos cómo hoy Dios quiere, por medio de su Hijo, deshacer toda obra pecaminosa en nuestras vidas. Toda lujuria, toda mentira, todo engaño, toda insensibilidad, toda angustia, todo espíritu de pobreza, de muerte. Dice la palabra que Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Qué prefieres tú? ¿A la manera de Cristo? ¿Permitir que Jesucristo sea el que deshaga en mi vida toda esa obra pecaminosa? ¿O queremos recibir verdaderamente la otra manera, que es el castigo? Hermanos, yo sigo pensando que la iglesia necesita conocer estos principios. Dios aborrece el mal y el pecado, y de igual manera nosotros debemos tenerlo. Debemos tener en nuestro corazón ese dolor por lo que está sucediendo. No se haga partícipe. Uy, qué camión tan bonito. Embetunaron las llantas, le sacaron brillo, esa carpa está brillante y le pegan las cintas y la virgencita. Uy, cómo está de bonito, hermanos. Eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. ¿Has clamado por misericordia sobre eso? No seamos de los que digamos, no, como dije al principio, cada loco con su tema, si el tema no es Dios. Usted sabe que el pago del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. ¿Qué tal si tú aceptas hoy, aunque seas creyente, aunque lleves 10, 20 años, a entender que todavía quizás muchas veces seguimos tomando decisiones que ofenden a Dios, tomando decisiones que hacen que el camino y el propósito de Dios en nuestras vidas sea más lento, sea quizás no cumpliendo el propósito en su tiempo y en su momento? ¿Sabe que Dios ha permitido a la iglesia en estos tiempos en Santa Rosa para que digan, lo que están haciendo no es de Dios? Lo que están haciendo no es de Dios. ¿Sabe? Y he determinado con mi esposa hace tiempo atrás. El año pasado fue un pasado de gracia. Mientras la administración nos permitió acercarnos a orar y a llevar la palabra, fue una bonita experiencia. Pero ¿sabe Dios qué nos ha demandado hasta ahora? Dígale aún a los que están allá en la administración, a esa persona que está en inminencia, que deje de ser idólatra. No lo odio, tengo misericordia de él. Pero ¿cómo exaltan a estas cosas por delante de Dios si no han entendido la misericordia? Y le he dicho a mi esposa, la próxima vez que nos llamen, así sea la última, eso es lo que les voy a decir. De esa manera es que le debemos hablar. Ya Dios ha tenido misericordia 1 año y medio. ¿Cuánto más quieren? ¿Cuánto más quieren? ¿Por qué no son capaces de salir a honrar la Biblia, la palabra? Porque no la conocen, porque no la leen, así como usted no lee en la casa de las 2 palmas. Hermanos, de verdad, sean buenos lectores. Recuerden que allí está atrás, y la repetirás a tus hijos.
Adviértale a sus hijos de las consecuencias del pecado. Adviértele a los hijos las consecuencias de las malas decisiones.